Dani Lobos. Voy a presentar hoy día las herramientas de diseño sostenible que tiene Autodesk. El contexto donde se desarrolla esta seguidilla de herramientas de Autodesk es un contexto donde ustedes participan actualmente. Probablemente la mayoría de ustedes conoce las herramientas BIM que existen en el mercado, dentro de las cuales, ¿cierto?, estamos ya en Chile hace muchos años promoviéndola tanto desde el área pública como privada. Existen los softwares de simulación, la cual quería hacer una breve encuesta de quién usa alguno de estos softwares como Design Builder, Energy Plus, Symergy. ¿Por ahí hay algún usuario de esta herramienta? Y acabamos de tener una charla magistral de Fernanda sobre los métodos de certificación ambiental, así que no voy a repetir al respecto. Pero las preguntas, ¿cierto?, empiezan a surgir sobre qué hacer cuando tenemos que responder a estos tres esquemas. Es decir, tenemos edificios que hay que diseñarlo en BIM, que hay que certificarlo y que hay que hacer algunas simulaciones, ¿cierto?, para tomar decisiones de diseño que pretendan hacer el edificio más sostenible o más económico en su periodo de mantención, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas que nacen de aquí. Con el ánimo de resolver estas preguntas, algunos gobiernos, ¿cierto?, han dicho, ok, vamos a pedir algunos análisis simples de energía a partir de tanto modelos BIM como algunos software de simulación, tratando obviamente de no estresar al privado, ¿cierto? Aquí estamos hablando del gobierno, la agencia de Estados Unidos, pidiéndole a los privados que generan sus edificios estatales que generen este tipo de simulaciones. Y también tenemos un contexto de la interoperabilidad que debería haber para poder optimizar nuestro tiempo. ¿Por qué? Aquí me voy a detener un ratito. Yo soy más del área del BIM, la mayoría de ustedes me conocen, vengo más de por acá. Sin embargo, las investigaciones que hemos realizado principalmente en la academia, hemos tratado de mirar qué podemos hacer desde el BIM hacia el área de la certificación de edificios, pasando por toda esta complejidad que es, aquí me voy a poner en este lado acá, pero aquí yo no soy muy experto en esto, me siento un poco tímido en esta agua. ¿Qué podemos entregar desde el software BIM hacia los requerimientos de certificación de los edificios? En el entendido que existen software de simulación que a través de diversos formatos me van a permitir ir cumpliendo con ciertos requerimientos que tienen ciertos parámetros que desarrollar. Y obviamente el mapa, como ustedes lo ven aquí, es así de complejo. Este cruce de raya y cosas así extrañas que ustedes ven, es así. Y esto obviamente es un mapa en desarrollo. Puede que falte algún software nuevo, hay algunos que ya no existen de esta lista y también algunos formatos que están emergiendo y otros que están cayendo. Es un mapa vivo. Entonces la motivación principal es cómo nosotros podemos optimizar nuestro proceso utilizando esta información que ya existe en BIM, que es muy valorable, que se puede usar en los software. Esa es la pregunta que nosotros siempre nos hicimos. Porque nosotros sabíamos que al usar estos software de simulación, nosotros tenemos que crear modelos. Hay que levantar el edificio en 3D, hay que colocar las propiedades de muros, la tramitancia, cuántos pisos tiene, las ventanas que tienen las propiedades, etcétera, y después correr la simulación para poder cumplir con todos estos requisitos. En el caso de cómo estas herramientas BIM están aportando a la certificación de los edificios, tenemos muchas iniciativas. Casi todas las marcas BIM tienen al menos un pequeño plugin que permite que nosotros pretendamos acreditar al menos un aspecto. He usado muchas veces la palabra al menos un punto de al menos un aspecto. Es porque en realidad el espectro se va achicando bastante. La Fernanda aquí nos mostró súper en detalle todos los puntos y todos los requisitos que se piden para certificar. Y lo que hacen estos software es que toman algunos de esos puntos y algunos de esos criterios, los simulan y me permiten aportar a la certificación. Y es un pequeño granito de arena, pero que nosotros esperamos que en el futuro vaya creciendo. Y también, obviamente, hay certificaciones que no están siendo desarrolladas todavía, pero eso no significa que estén estancadas, sino que se está pensando en hacer desarrollos para ir conectándose con esta certificación a medida que el mercado lo va pidiendo. En el caso particular de Autodesk, se ha observado que ya llevan muchos años interesados en desarrollar esta herramienta, pero con una perspectiva muy distinta a lo que ustedes han visto en el caso de los software tradicionales de simulación. Creo que 2 o 3 personas levantaron la mano en el caso de estos software de simulación tipo Design Builder, Ecotech, Green Building Studio, ¿cierto? Pero básicamente estos software, yo les contaba, ustedes hacen un modelo 3D, le ingresan información sobre la ubicación, sobre el clima, sobre los materiales que se están usando y se genera una simulación para ver con qué requisitos estamos cumpliendo. En el caso de Autodesk, la idea de ellos desde el año 2000, cuando compraron la herramienta Green Building Studio, es ir desarrollando herramientas que se integren entre sí y que hagan un poco más fácil este proceso. Y pasaron muchos años en que por hacer fácil este proceso se descuidó un poquito lo que era
como la calidad del motor de certificación. Y eso fue lo que hizo que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado que las herramientas que hacían este tipo de simulaciones no estaban validadas por el mercado. Era un comentario muy común que se le hacía a la herramienta en esta época, en que los motores de cálculo que estas herramientas usaban no correspondían a los estándares que el mercado, o por lo menos las certificaciones más profesionales, exigían. Y luego se migró en los últimos años, ¿cierto?, a herramientas que estaban totalmente usando motores altamente validados por el mercado. Está lo que motiva, ¿cierto?, a Autodesk a desarrollar esta herramienta dentro de este contexto que yo les contaba, que es la existencia de herramientas profesionales de simulación. Lo primero es apoyar las etapas tempranas. Esta frase nosotros la hemos escuchado muchas veces, esta famosa curva de McLamy, ¿cierto?, donde dice que todos los esfuerzos que yo haga al inicio del edificio tienen un mayor impacto en el costo, tanto de construcción como de operación. Por lo tanto, es mejor hacer todas estas decisiones en etapas tempranas. ¿Y el costo de hacer decisiones en etapas tempranas cuánto es? Según esta misma curva. ¿Cuánto cuesta mover un edificio cuando estoy haciendo el bosquejo? Cuesta cero. Cuesta dibujarlo de nuevo, ¿no? Porque estoy haciendo el cuadrado, ¿cierto?, los giros solamente. Entonces la idea es que nosotros podamos, con mucha información y con mucho conocimiento, poder hacer evaluaciones en etapas tempranas. Que los softwares sean fáciles de usar. Que no pase lo mismo que los softwares de simulación, que era muy difícil y que había que tomar cursos muy largos y que había que manejar mucho conocimiento. El uso extendido de presunciones. Más adelante voy a explicar de qué se trata ese concepto de las presunciones. Que usen motores altamente validados para que no pase lo que ocurría en décadas anteriores, en donde los motores no eran conocidos. Aquí se está usando Energy Plus y DO2, que son los motores más aceptados hoy en día por la comunidad, que tengan herramientas para la evaluación temprana como ubicación, clima, envolvente, materiales básicos, y que tengan un cálculo de alta presión. Es decir, que nadie lo pueda discutir y decir, mira, es que este tema no está funcionando bien. Y la forma de lograrlo es a través de plataformas y software beta, que son esta línea de tiempo que le comenté de diversos software que iban saliendo al mercado, que no tenga costo, que se integren con BIM y que tengan al menos inicialmente un fácil uso inicial, es decir, que yo pueda fácilmente acceder. Eso no significa que después no tenga que aprender ciertos conceptos y que tenga que entender un poco más la lógica que hay detrás de las simulaciones, pero al menos que la primera barrera de entrada, ¿cierto?, se elimine. Y con esa lógica aparecieron Ecotec, apareció Vasari, no sé si alguien alcanzó a usar Vasari por acá. ¿Sí? Espero que no sea tan antiguo, es un software que fue la transición, ¿cierto?, entre Ecotec y las herramientas que se están desarrollando hoy en día. La herramienta Green Building Studio, totalmente conectada con BIM a través del formato GBXML, el proyecto Solon, ¿cierto?, para conocer las cargas anuales del edificio, algunos plugins que empezaron a aparecer en los últimos años, desde el año 2014 en adelante, empezaron las diversas versiones, 2015, 2016, 2017, herramientas de análisis que se iban agregando al software y que requerían una cuenta que era gratuita. O sea, era bastante simple el uso de estas herramientas. El análisis de uso solar, que de a poco, aquí no alcanza a aparecer en la diapo, pero de a poco fueron conectándose hacia las certificaciones que comentaba Fernanda en su presentación anterior, para ir aportando créditos, en este caso de LEED, en los ítems que correspondiera a la certificación. Aquí ya en la herramienta de iluminación aparece directamente la posibilidad de obtener créditos que, si Fernanda me puede soplar, los créditos de iluminación dentro de una certificación completa deben ser como el 5%. Sí, son varios. ¿Ya? Entonces la idea es aportar con un pequeño granito de arena desde el software BIM hacia la certificación que ustedes quieran hacer de su edificio. Apareció Flow Design, ¿cierto?, para reemplazar a Vasari y las herramientas de túnel de viento que tenían. Y finalmente, ¿cierto?, ya está totalmente consolidada lo que es la herramienta de Insight 360, que es la que nos vamos a dedicar un poquito hoy día. De todas maneras, les voy a dejar el link para que en la presentación va a quedar aquí, Felipe se las va a hacer llegar después. Tenemos análisis solar, análisis de energía fotovoltaica, carga de calefacción, refrigeración, los motores de cálculo, como ustedes ven acá, totalmente validados, ¿cierto? Y creo que tenemos un video por acá muy corto para conocer brevemente esa herramienta. Espero que haya volumen por aquí. ¿No? Bueno, si no, de todas maneras el video es cortito, igual yo voy a explicar después los conceptos. La idea es que nosotros desde el modelo BIM que normalmente ustedes van a hacer y que si es que todo sale bien va a ser obligatorio en los próximos años, ¿cierto?, al menos para edificación pública y esperamos que para la edificación privada también, desde el modelo BIM que ustedes generan,
empiezan a agregar información de los detalles constructivos, por un lado, de la ubicación del edificio, de los archivos climáticos que hay disponibles para la zona, y después se va a una plataforma que funciona en la nube, es decir, todo el cálculo y toda esta simulación que de repente nos consume mucho computador, se va a la nube, después vuelve y nos dice en qué situación de uso estamos con respecto a una línea base en donde existen cientos de proyectos que están simulados. Porque eso es la gracia de sacarle un poco del equipo nuestro y generar una línea base que está bastante estudiada, y si ustedes se fijan ahí, existen estándares como ASRAE, como la arquitectura 2030 de la AIA de Estados Unidos, donde me dice en qué situación se encuentra mi edificio con los datos que yo le alcancé a colocar en una etapa súper temprana. Eso es lo importante. Ustedes acuérdense que si conocen un poco este tema de las consultorías de eficiencia energética, yo tengo que tener casi el proyecto terminado y después se lo paso a un consultor y el consultor se toma un par de meses en meter todos estos datos a las plataformas complejas. Aquí estamos hablando de las etapas tempranas de proyecto donde yo estoy tomando decisiones importantes de diseño. Vamos a continuar. Ya. En este caso la forma de trabajo es bastante simple. Defino la localización del proyecto, creo el modelo de energía, que se crea de manera automática. Generamos el análisis energético, que es enviar los datos que yo mismo le tipié, ¿cierto? De localización, clima, materiales, cantidad de piso, la orientación del edificio, etc. Y después me da la opción de optimizar la energía del edificio, que ese es un concepto también nuevo para nosotros que lo vamos a explicar más en detalle. Los datos, ¿se acuerdan que yo hablé de las presunciones? El concepto de presunciones parte de la base de que cada vez que yo elijo un valor acá, sobre la metodología con que voy a simular, sobre la ubicación, sobre los materiales, cada vez que yo hago un clic hacia atrás, sin que yo lo vea, se están activando un montón de otros parámetros que esta gente dijo, ok, ¿sabe que como estoy trabajando dentro del entorno de ASRAE, esta gente ya lleva 50 años estudiando estos parámetros, por lo tanto no te voy a pedir que tú los coloques de nuevo, que es lo que ocurre en los otros software. Y en los otros software tengo que colocar desde cero todos los parámetros. Acá yo al ir eligiendo estas opciones, por ejemplo, el porcentaje de sombreado, cuánto van a ser los aleros de la fachada, ellos asumen que yo tengo una distancia de crujía desde la fachada del edificio hacia el pasillo principal. Todas estas cosas que nosotros hoy en día tenemos estandarizar en los edificios, aquí me la hacen con preguntas súper simples, y cada vez que yo respondo una pregunta, atrás hay un montón de parámetros que se están moviendo sin que yo los tenga que controlar. Yo por eso decía en un momento que esto es una simplicidad inicial, porque me permite rápidamente acceder a una simulación, y si yo después con mi conocimiento y con mi dedicación quiero ir más en profundidad, lo permite. Pero inicialmente es de fácil acceso. Tenemos las opciones de hacer análisis de energía, análisis solar, análisis de iluminación y las cargas de calefacción y refrigeración. Si ustedes se fijan, el espectro está bastante reducido y acotado a lo que tiene más impacto y lo que yo puedo corregir en las etapas iniciales del proyecto, donde nosotros como profesionales aquí, ¿quiénes son arquitectos de todo esto? Sí. Bueno, la mayoría de arquitectos, constructores, ingenieros, ¿ya? Somos profesionales que estamos tomando decisiones, que podemos conversar con el cliente sobre cuál es la mejor opción de diseño, sobre la ubicación, sobre la materialidad, la orientación del edificio, etc. Y en el caso de los parámetros que me pregunta, son parámetros que yo sé. ¿Mm? Son parámetros que yo conozco. Por ejemplo, horas de ocupación del edificio. ¿Qué sistema de clima voy a usar? ¿Cuál es la potencia que voy a utilizar los equipos? ¿Qué tipo de ventana voy a usar? ¿Cuál es la proporción, cierto, entre las ventanas y los muros? Estas preguntas son medias raras, pero no sé si han escuchado así como con ese nombre, el Windows Wall Ratio. ¿Ya? Viene con ese nombre medio científico, pero básicamente es sobre la cantidad de muros, qué porcentaje de ventanas va a haber. ¿Ya? Y que son cosas que otros esquemas nacionales, ¿cierto?, como el CES o como la calificación energética, nos van a empezar a preguntar de a poco. O sea, respecto a una fachada completa, ¿cuánto es vidriado? Las ganancias de calor por iluminación, infiltración, con qué material está trabajando el techo, cómo va a orientar el edificio, ¿cierto? Y todo esto de manera paramétrica. Acuérdense en el contexto de esto que yo apretando un botón el edificio se va girando y me va mostrando las diferentes alternativas de consumo respecto a eso. Sombreaderos de las ventanas, características de construcción de los muros, los paquetes constructivos con sus coeficientes de tramitancia térmica, todo eso estaba ya reducido, ¿cierto?, a paquetes constructivos. Obviamente pueden haber ciertas limitaciones en donde qué pasa si yo le quiero ingresar un paquete constructivo chileno. Obviamente eso está en desarrollo y no es fácil que estos software sean permeables a lo que tiene un país en Sudamérica que ofrece, ¿cierto? Estamos esperando que se abran un poquito más eso. Propiedades de los vidrios, ocupación y control de la iluminación, paneles y eficiencia de los paneles fotovoltaicos,
y obviamente cuándo se va a hacer la recuperación de energía en periodos de 10, 20 y 30 años, ¿no? Potencial fotovoltaico. Y también vamos a dejar un link acá de Lorena Silva, que estuvo bastante tiempo trabajando en esta área y desarrolló los primeros ejemplos de Insight a nivel latinoamericano, incluso yo creo en idioma español. Ya pasando al caso concreto de cómo hacerlo. No sé cómo vamos de tiempo, Felipe. ¿Sí? Eh, para que bajemos un poco y aterricemos esto a trabajo concreto, con Lorena estuvimos mucho tiempo trabajando en aterrizar esto a la realidad nacional, y dentro de los trabajos que Lorena hizo pudimos, ¿cierto?, entender que la lógica de trabajo tiene tres caminos. La primera es trabajar desde la masa. ¿Quiénes han hecho masas en Revit por acá? Ya, poquitos. Los animo a que trabajen más con eso. La masa es una herramienta muy poderosa, con muy poco esfuerzo me permite generar una alta predictibilidad del edificio. ¿Ya? Elementos de masa y edificación, es decir, mezclar, en el caso si yo ya tengo claras las divisiones internas, una masa que va a representar la fachada del edificio y el contorno, orientación, ubicación, etcétera, con algunas divisiones internas que yo pudiera tener. Y en el caso del tercer método, que sería método de elementos de edificación, es cuando yo ya quiero hacer un análisis o certificación. En el caso de la característica 1, cuando voy a hacer la zonificación, ¿cierto?, hago la clasificación de uso, es decir, qué tipo de edificio se trata, qué orientación le voy a dar a los elementos aquí instalados, qué sistema de climatización voy a hacer, qué herramienta de zona voy a ocupar, que es distinta a la herramienta de room, ¿cierto? Estoy agrupando recintos en zonas, y en este caso hacemos esta agrupación de la zonificación para poder reducir la simulación. Aquí siempre hay una pequeña discusión que tenemos con la gente de eficiencia energética, que es que antiguamente los softwares de simulación promovían la agrupación de zonas porque era difícil definir todas las zonas y difícil calcular tanta división. Hoy en día ya no es difícil con los softwares actuales. Y más encima yo esta información a partir del modelo BIM la puedo entregar. Por lo tanto los softwares también están de a poco tendiendo hacia que yo genere efectivamente todas las divisiones, todas estas puertas y todas las mamparas interiores, y el software sabe cuáles va a considerar y cuáles no. Entonces no es necesario hacer esta agrupación, que incluso las herramientas hoy en día de CES también permiten, ¿cierto?, que uno con criterio y conocimiento profesional vaya agrupando las zonas para poder simplificar el cálculo. Esto, como les decía, de a poco está cambiando ese paradigma. En el caso de usarlo a través de las masas, que es el diseño conceptual, que esto equivale al partido general que nosotros generalmente hacemos en arquitectura, este dibujo de la servilleta o el volumen en SketchUp, ¿cierto? Acá ya tenemos un poquito más formal, en donde solamente se agrega el clima, la ubicación, de una manera muy simple. La interfaz del software permite agregar el clima desde una base de datos por internet. Tenemos que agregar datos súper simples como el porcentaje de cristalería, alturas de antepecho, preguntar, responder si es que hay elementos de sombreado, y todos estos son elementos que nosotros conocemos. Nosotros en el anteproyecto estamos desarrollando ese tipo de respuestas para el proyecto. Lo que pasa es que aquí nos pide que lo tecleemos, es decir, cuando nos pide la altura del antepecho, nosotros tenemos que colocar si es 0,80, si es 1 metro, si es que hay algún elemento sombreadero, si son 50 centímetros que sobresalen del edificio. Son datos que nosotros generalmente manipulamos, pero que estamos poco acostumbrados a teclearlos en un software. Aquí el software nos dice, ok, escriba el valor y nosotros vamos a generar la simulación en torno a eso. Y después en el caso en el caso 3, cuando yo ya tengo todo el edificio diseñado, significa que a partir de los modelos BIM, que la mayoría de ustedes conocen, que tienen muros, losas, puertas, ventanas, etc., aparece la opción de asignar materialidad a cada elemento y ya podemos realizar cálculos un poquito más profundos. En el caso de tener ya el edificio terminado, nosotros lo subimos, ¿cierto?, a la herramienta de nube, y de vuelta, ¿cierto?, nos aparece esta interfaz donde nuestro edificio tiene un browser, ¿cierto?, que nos permite explorarlo rápidamente, nos permite desagregarlo, valorizar los pisos, separarlo por piso, apagar zonas, hacer cortes, todas estas visualizaciones que nosotros de a poquito nos estamos acostumbrando en formatos livianos, que pueden ser en el teléfono, ¿cierto?, donde yo manipulo el edificio o se lo paso a mi cliente para que él lo entienda sin que tenga que tener el software nativo, y me dice de inmediato en qué situación estoy con respecto a ciertos estándares que en este caso por defecto les comenté venía en la SRAE 6001 y Arquitectura 2030 de la AIA. Obviamente no hay que perder el foco en que más adelante, ¿cierto? Y si es que todos acá llamamos a Autodesk, le pedimos que esté CES, que aparezca la calificación energética más adelante, son deseos que nunca hay que abandonar. Entonces la idea es que nos entrega una vista muy rápida
de en qué situación se encuentra nuestro edificio, con esta poca información que le agregamos. Yo digo poca porque obviamente vamos a dar por entendido que nos gusta el BIM y que hicimos un buen modelo, ya sea de masa o ya sea con muros, puertas y ventanas. Y esta paletita que aparece acá nos permite entrar a cada uno de estos parámetros y empezar a probar alternativas que se van a simular en tiempo real y que nos van a agregar, perdón, nos van a dar nuevas luces sobre decisiones que nosotros estamos tomando en el diseño del edificio. Creo que tengo una traducción esto por acá, no voy a saltar esto. Y llegamos al punto de hacer un caso nacional, que fue el edificio de la PDI de Puerto Montt, que en un momento, si Gabriela nos recuerda, fue como uno de los edificios símbolos de CES, por eso lo elegimos estratégicamente, para tener como un pie así como aterrizado en la realidad nacional. Y generamos un modelo con la información que podemos tener. Obviamente no es tan fácil llamar a la PDI y decirle, oiga, ¿su muro de qué grosor es? Porque ya esas preguntas son sospechosas para los organismos de seguridad. Uno no le puede preguntar si su ventana es antibala o qué grosor tiene porque ya te empiezan a mirar raro. Así que nosotros con lo que pudimos obtener de las fotos de internet modelamos este edificio y empezamos a sacar ciertos valores, ¿cierto? Como les decía, era uno de los edificios símbolos de la certificación CES. Por obviamente el grado de avance que había tenido para esos años en cuanto a lo que era construcción en una zona con un clima bastante extremo, ¿cierto? Acá están los datos de orientación del edificio. La calidad de la foto, obviamente, discúlpenla porque no pudimos viajar a Puerto Montt a sacar fotos mejores, pero en base a toda esta información que estaba pública, hicimos una modelación del sistema 3, que era elementos AEC, ¿cierto? Muros, puertas, muros, losas, etc. Hicimos el modelo de Revit, lo llevamos a Insight y en este caso obtuvimos con muy poco esfuerzo, digo con muy poco esfuerzo comparando con qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho en Ecotec, en Design Builder o software más complejos, obtuvimos que este edificio tenía este consumo que lo situaba, ¿cierto?, dentro de muy por debajo de lo que estaba exigiendo el estándar de ASHRAE 9001. Esto es con la información que nosotros le alcanzamos a agregar. Y dentro de las opciones que nos daba, voy a ir explicando algunos parámetros que nos dio, ¿cierto? Poder cambiar elementos como la superficie de ventanas versus muros, la materialidad del techo, cambiar la orientación de manera rápida. Y todos estos parámetros, como yo les decía, se abren desde acá de la ventana y nos permite elegir dentro de un set acotado de opciones cuál es la más conveniente y lo importante es que nos da el costo automáticamente. Todavía obviamente la herramienta va a dar este costo en unidades perdón, en dólares gringos, ¿cierto? Pero esperamos que con el desarrollo futuro se pueda hacer para pesos chilenos. Y obtiene bastante información sobre cada uno de los aspectos que nosotros estamos analizando del edificio. Y lo importante de esto es que el modelo que nosotros creamos era un modelo bastante simple. Un modelo que ustedes pueden acceder a través de herramientas muy básicas de modelamiento de los software BIM que nos comentaba Felipe, que Autodesk provee hoy en día. Y obviamente nos entusiasmamos bastante, vimos que la herramienta tenía bastante acuciosidad y que era bastante certera en comparación con el gran trabajo que requerían las herramientas anteriores de simulación energética, que nos animamos a generar el primer tutorial de Insight en español y que esperamos, Felipe, si es que podemos ponerlo a disposición para el público a través de Sonda y de las plataformas que Autodesk está manejando en Chile, entregarlo para que ustedes lo usen y se puedan acercar a esta herramienta. Finalmente, después de que hicimos este trabajo creo que fue por ahí por el 2016, y el 2017 fue en San Francisco, al frente de Autodesk, de casualidad, al frente del One Market Street que está ahí en San Francisco, una conferencia del IPSA Internacional, que es una asociación internacional de simulación de desempeño del edificio. Se hizo una conferencia donde precisamente la empresa HOK, ¿cierto?, que es una de las empresas de arquitectura más grandes del mundo, tenía un departamento de análisis de desempeño de los edificios, en donde ellos hacían todos los meses simulaciones complejas de edificios de, no sé, 10.000, 20.000, 30.000 metros cuadrados. Estas simulaciones ellos las hacían desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista que nosotros conocemos en Chile como la consultoría de eficiencia energética. No sé si ustedes han encargado alguna vez una consultoría de eficiencia energética. ¿Cuánto sale más o menos? ¿Sí? Un precio, 10 millones, 20 millones. ¿No sabe? Es cara. Es cara la consultoría y toma un buen tiempo. Entonces lo que hizo esta oficina, Anika Landreneau, es la directora, ¿cierto?, del área de sustentabilidad, le dijo a los mismos consultores que hacían los análisis de eficiencia energética con simulación
usando métodos tradicionales, es decir, levantar el edificio, exportarlo a GPXML, DXF u otros, y después simularlo en Design Builder u otros software complejos, les pidió que usaran la herramienta Insight y observaron que la diferencia en el pronóstico era de un 3%. Y como dicen en la tele, el dato no lo dije yo, y no lo dijo Autodesk, sino que lo dijo la empresa que hacía ese tipo de consultoría, incluso internamente. Esta empresa ni siquiera hacía las consultorías para otros proveedores externos, era una consultoría interna que el departamento de sustentabilidad le hacía al departamento de arquitectura o al departamento de construcción. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que la predictibilidad que tenía la herramienta era totalmente confiable, ya que difería solamente un 3% de los métodos tradicionales, que eran muy costosos y que tomaban mucho tiempo. Y como les decía al principio, no hay que perder nunca la perspectiva de que desde Chile, ¿cierto?, nosotros podamos invitar a la gente de Autodesk a que piensen en que las herramientas de calificación que nosotros estamos haciendo, los esquemas de certificación que nosotros estamos haciendo, en el futuro puedan estar integrados en estas herramientas que funcionan en la nube y que van a recoger todo el esfuerzo que ustedes van a hacer en sus modelos BIM, ya que se supone que el próximo año va a empezar a ser gradualmente obligatorio usar los modelos BIM, para que nosotros podamos de a poco ir migrando a que desde el BIM nosotros podamos certificarnos o al menos saber cómo va nuestro diseño y qué perspectivas tiene de certificarse en el corto plazo. Como conclusiones, Autodesk viene trabajando desde el año 2008 ya fuertemente en lo que es el uso de herramientas de eficiencia energética. El Insight tiene alta compatibilidad con los códigos actuales que están totalmente validados por el mercado y principalmente apunta a que nosotros tomemos decisiones de alto impacto y de alta precisión en etapas muy tempranas. No quiero dejar la oportunidad de pasar este aviso. La próxima semana tenemos un seminario de los 100 años de la Bauhaus en la UTEM, así que están totalmente invitados. Recuerden que la Bauhaus cumple 100 años. Y nuestro deseo futuro, ¿cierto?, que aparezca el plugin CES directamente para que podamos certificar nuestro edificio. Muchísimas gracias.